Bueno, pues esta es la sexta y creo que última parte de este tema ya. Del tema 2 de la segunda parte. Estamos con trastorno de ansiedad de separación, que es la quinta parte del tema, ¿vale? Entonces, diagnóstico y características clínicas del trastorno de ansiedad de separación. Características diagnósticas. En el DSM-5 encontramos 8 síntomas formales que reflejan el temor o ansiedad ante la separación de las personas con las que se vincula afectivamente, tanto manifestaciones cognitivas como síntomas de tipo psicosomático, además de manifestaciones conductuales de resistencia, rechazo o evitación a las circunstancias que suponen separación de las figuras de apego. La principal novedad de los actuales criterios del DSM-5 es la consideración del trastorno de ansiedad de separación como un trastorno que también puede diagnosticarse en adultos. Anteriormente no se diagnosticaba después de los 18 años, lo que ha generado controversia, porque el trastorno fue tradicionalmente una parte nuclear de la psicopatología infantil. Pero el impulso para formar y mantener lazos estrechos es fundamental en el ser humano durante todo el curso vital. B. Diagnóstico diferencial. En otros trastornos de ansiedad como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad a la enfermedad pueden darse elevados síntomas de ansiedad y miedo. No obstante, la ideación cognitiva no se focaliza en la separación del hogar y personas vinculadas. El miedo a la separación es común después de algún suceso traumático, por ejemplo, desastres naturales. No obstante, en el trastorno de estrés postraumático, el foco de atención de los síntomas gira en torno a las intrusiones y la evitación de recuerdos asociados al trauma. Los trastornos del estado de ánimo podrían confundirse con el trastorno de ansiedad de separación cuando el paciente evita salir del hogar, pero es por una baja motivación para relacionarse con el mundo exterior. En algunos trastornos exteriorizados, como el trastorno de conducta y el trastorno negativista desafiante, pueden presentar en algún grado sintomatología similar, pero no por temor a la separación de las figuras de apego. Los niños y adolescentes con trastorno de ansiedad de separación pueden mostrar conducta oposicionista cuando se les fuerza a separarse de las figuras de apego, por lo que podría diagnosticarse un trastorno negativista desafiante, pero no cuando el motivo es la separación de las personas vinculadas. A veces se confunde la ansiedad de separación con el rechazo escolar, fobia escolar. No obstante, el rechazo escolar puede asociarse a múltiples causas, de las cuales el trastorno de ansiedad de separación es solo una de ellas. Otras pueden deberse a problemas de conducta, hacer novillos, a fobia social, fobia específica asociada al contexto escolar, etc. Epidemiología y curso evolutivo. Prevalencia. Es el trastorno de ansiedad más prevalente en los niños menores de 12 años. Ojo con esto. Trastorno de ansiedad por separación, el más prevalente en los niños menores de 12 años. De ansiedad. Entre 6 a 12 meses el 4%. En adultos mayores de 18 años, esto sale del proyecto World Mental Health Survey de Silobe de 2015, la prevalencia vital media es del 4,8%, con independencia del nivel económico del país, con criterios DSM-5. Se encontraron notables diferencias entre países, por ejemplo 9,8% en Colombia y 0,2% en Nigeria. En España 1,2%. La influencia del género no es tan marcada como en otros trastornos de ansiedad. Es mayor en mujeres que en hombres. Mujeres 5,6% y hombres 4%. En población clínica adulta la prevalencia es entre el 12 y el 40%, elevada en atención psiquiátrica. Inicio y curso clínico. Según el DSM-5, el comienzo del trastorno de ansiedad por separación puede producirse en edad preescolar o en cualquier momento antes de los 18 años, aunque es infrecuente en la adolescencia. Según Silobe 2015, la edad media de comienzo del trastorno de ansiedad por separación es al final de la adolescencia. En una muestra de países pobres fue sobre los 25 años. La discrepancia con la APA podría deberse a que antes del DSM-5, un criterio para el diagnóstico de trastorno de ansiedad por separación era que el trastorno se iniciara antes de los 18 años. Silobe encontró que el 43,1% de casos se originaban después de los 18 años. Ojo, un 43% de casos. No me extraña que quisieran incluirlo en los adultos.
Seguimos. Vale. Se ha sugerido que la ansiedad de separación es un factor de riesgo para el desarrollo del trastorno de pánico y la agorafobia en la edad adulta, así como para otros trastornos de ansiedad. Tío, estás un poco mocoso, ¿qué te pasa? Comorbilidad. El TAS es muy comórbido con el resto de trastornos de ansiedad, especialmente con fobias específicas y trastorno de ansiedad generalizada, y con otros trastornos emocionales, trastornos depresivos y trastorno de estrés postraumático, así como con el TDAH. Interferencia. Aproximadamente el 75% de los niños con ansiedad de separación poseen alguna forma de rechazo escolar, que puede llevar a fracaso académico, problemas de maduración e interacción social y conflictos familiares. Puede llevar al niño o adolescente a evitar lugares, actividades, relaciones y experiencias. La falta de relaciones con los iguales es un factor de riesgo de futuro aislamiento social. Se ha visto que los pacientes con trastorno de ansiedad por separación poseen mayor grado de discapacidad, con síntomas más graves de ansiedad y depresión y mayor sensibilidad al estrés que pacientes con otros trastornos de ansiedad. El 75% de pacientes adultos con trastorno de ansiedad que buscan tratamiento indican haber tenido trastorno de ansiedad por separación durante la infancia. Los niños con trastorno de ansiedad por separación suelen ser muy dependientes y demandantes de atención, niños LAPA, con dificultades a la hora de ir a dormir y durante el sueño y pesadillas. Puede resultar perturbadora para la familia la conducta oposicional y negativista del niño. Etiología. Pueden estar implicados factores genéticos y ambientales, estilos de apego, conductas de crianza, estrés, traumas. La inhibición conductual es un rasgo temperamental asociado a conductas de ansiedad e inhibición durante la infancia. Esto es lo que luego creo que se llama neuroticismo. Y es producto de ambos factores. La tendencia a reaccionar con miedo y evitación ante personas o situaciones no familiares se ha sugerido como papel principal en el desarrollo del trastorno de ansiedad por separación. La ansiedad de separación es una alteración referida al apego, el cual constituye el núcleo del desarrollo emocional, siendo una propiedad de las relaciones psicosociales, donde un sujeto débil y menos capaz confía en la protección de otro más fuerte, desarrollando vínculos emocionales recíprocos y construyendo una representación interna del individuo. Para Bowlby, este modelo continuará influyendo en el desarrollo futuro y en la conducta que se asuma a lo largo de la vida. El apego seguro es una base firme para explorar el ambiente de forma confiada. Los padres reaseguran y animan la conducta exploratoria del propio niño, que desarrolla un sentido seguro de competencia. El apego inseguro se produce cuando los padres o cuidadores son ansiosos, depresivos, ambivalentes o negligentes, y se genera en el niño inhibición y evitación ansiosa. El bebé se torna ansioso, inhibido, miedoso, respondiendo con inhibición conductual cuando es separado de sus padres. Lloros, enmudecimiento, quedarse congelado. Los estilos de apego inseguro. Los estilos de apego inseguro y miedoso preocupado podrían ser un factor de riesgo del trastorno de ansiedad por separación. Otras variables familiares asociadas a la etiología del trastorno de ansiedad por separación son las prácticas de crianza. La intrusión parental ha sido propuesta como factor de riesgo específico del TAS. Se caracteriza porque los padres se involucran excesivamente en la regulación emocional y la toma de decisiones del niño, que lo hace más dependiente. Implica una excesiva asistencia en las actividades y rutinas diarias del niño, evitando que participe en actividades propias de su edad. Entre los distintos tipos de prácticas parentales se incluyen los estilos. Estilos parentales: afectivo-comunicativo, permisivo, sobreprotector y controlador, que se relacionan con el desarrollo y mantenimiento de la ansiedad en la infancia. Aversivo, incluye el rechazo, o negligente. Se ha demostrado la relevancia de las adversidades del niño en la familia como factores de riesgo del TAS. Cabría destacar condiciones donde los padres padezcan algún trastorno mental o que haya violencia doméstica, abuso físico o sexual y negligencia. Los estresores traumáticos desempeñan un papel relevante,
como la violencia sexual, accidentes, muerte de un familiar o de uno de los padres, incluso sucesos vitales más normativos, como la escolarización, viajes de los padres, divorcio, hospitalización. Bien, vamos con el siguiente apartado. El 6. Mutismo selectivo. Se da durante la infancia. Ausencia de habla en situaciones públicas específicas, en las que se espera... Qué buena foto esta de la niña ahí aguantando de hablar. De ausencia de habla en situaciones públicas específicas, en las que se espera que el niño hable. En otras situaciones el niño habla aparentemente normal. Ocurre en fases tempranas, aunque los síntomas se hacen más visibles al inicio del colegio. Es un trastorno relativamente raro, en el que el niño sufre y expresa su ansiedad en silencio. Diagnóstico y características clínicas. Existe evidencia de que se trata de un trastorno de ansiedad y no del habla. El DSM-5 lo incluye en el grupo de los trastornos de ansiedad. Criterios para el diagnóstico del mutismo selectivo, según el DSM-5. A. Fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que se espera que se hable, por ejemplo en el colegio, a pesar de hablar en otras situaciones. B. La alteración interfiere con los logros educativos laborales o en la comunicación social. C. La duración de la alteración es de al menos un mes, no se limita al primer mes de colegio. D. El fracaso para hablar no es atribuible a la falta de conocimiento de o comodidad con el lenguaje hablado requerido en la situación social. E. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, un trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo, y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro del autismo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. La esquizofrenia, que no veía ahí bien la letra. Los niños con mutismo selectivo hablan en casa con sus familiares más cercanos, pero a veces no lo hacen con otros familiares o amigos. El trastorno suele manifestarse en situaciones en las que el niño no inicia el diálogo o no responde a los demás, ansiedad social. Se ha visto que casi todos los individuos con mutismo selectivo reúnen los criterios de fobia social. El mutismo selectivo puede diagnosticarse junto a cualquier otro trastorno de ansiedad. Algunas características clínicas se asocian al mutismo selectivo y pueden apoyar su diagnóstico. Excesiva timidez, miedo a ser humillado, aislamiento y retraimiento social, conductas oposicionistas, conductas negativistas y pataletas o berrinches. Los principales problemas de diagnóstico diferencial se relacionan con, vamos a ver, problemas de diagnóstico diferencial. Serían los trastornos de la comunicación, del lenguaje, etc., a diferencia del mutismo selectivo, implican alteraciones del habla no limitadas a situaciones sociales. Los trastornos del neurodesarrollo, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos pueden cursar con conductas de mutismo, porque el niño no tiene capacidad para hablar en situaciones sociales. Los casos de mutismo selectivo suelen presentar con frecuencia sintomatología del trastorno de ansiedad social. Se pueden diagnosticar ambos trastornos. Epidemiología y curso evolutivo. Prevalencia baja, del 0,03% al 1%. Suele ser mayor en niños pequeños y no parece haber diferencias en función del género. Suele iniciarse entre los 2 a los 5 años, aunque la sintomatología se manifiesta más claramente cuando accede por primera vez al colegio. La duración del trastorno es variable. En bastantes casos el individuo supera el mutismo, pero puede prolongarse en el tiempo, duración de 8 años. El mutismo selectivo es muy comórbido con otros trastornos de ansiedad, especialmente trastorno de ansiedad social, seguido del trastorno de ansiedad por separación y de las fobias específicas. Aproximadamente la mitad de mutismo selectivo tienen también algún diagnóstico de otros trastornos de ansiedad, la mitad más o menos. Se ha constatado que los niños con mutismo selectivo presentan niveles de ansiedad comparables a los de la fobia social u otros trastornos de ansiedad. Muchas características del mutismo selectivo se solapan con la fobia social. Un porcentaje significativo de niños con mutismo selectivo reúnen los criterios para el diagnóstico de algún trastorno de la comunicación. El curso del mutismo selectivo no suele ser crónico,
pero se asocia a niveles significativos de interferencia en los ámbitos educativo, laboral y social. Criterio B. Los niños que han sufrido previamente el trastorno continúan con problemas de comunicación posteriores, edad adulta. Rinden poco en el colegio o en el trabajo y suelen poseer elevadas tasas de trastornos mentales. El mutismo selectivo puede dar lugar a deterioro social. Etiología. Pueden intervenir factores genéticos, el temperamento, inhibición conductual y las variables ambientales, aspectos que pueden ser comunes a otros trastornos de ansiedad. Se ha sugerido que en el desarrollo y mantenimiento del mutismo selectivo pueden desempeñar un papel relevante los factores de neurodesarrollo y la evitación. He visto MS y casi digo miembro superior. Se ha visto, los que hayan estudiado fisioterapia me entenderán. Se ha visto que existe elevada probabilidad de que los padres y hermanos de los niños con mutismo selectivo tengan también historia de mutismo selectivo, niveles elevados de timidez y ansiedad social y frecuencia alta de fobia social y trastorno de personalidad de evitación. Esto se interpreta como evidencia indirecta a favor de la contribución genética. El temperamento, inhibición conductual, parece desempeñar un papel relevante, al igual que en el trastorno de ansiedad de separación. Habría relación entre la inhibición conductual y el mutismo selectivo, porque uno de los indicadores durante los años preescolares es el retraimiento en presencia de adultos y la falta de habla espontánea con desconocidos. Varios estudios han demostrado que los niños con mutismo selectivo tendrían un temperamento inhibido. Por ejemplo, se ha informado que la timidez, una variante social de la inhibición conductual, se da con frecuencia en niños con mutismo selectivo, entre el 68 al 85%. El efecto del ambiente es similar al de otros trastornos de ansiedad. Incluye el abuso sexual y físico, divorcio, trastorno mental en los padres, estresores, sucesos traumáticos, etc., con evidencia menos consistente. Muris y Olendik, 2015, proponen que el mutismo selectivo sería un trastorno del neurodesarrollo, basándose en que la prevalencia de problemas del lenguaje en niños con mutismo selectivo es elevada. Indicaría que el mutismo selectivo podría asociarse a déficits en habilidades del vocabulario receptivo, habilidades de comprensión fonética, gramática, etc. También se han encontrado déficits en habilidades sociales y retrasos del desarrollo en los niños con mutismo selectivo, como retrasos en la función y coordinación motoras y cierta asociación con trastorno de eliminación. Esto de trastorno de eliminación no sé muy bien lo que es. Retraso mental y trastorno del espectro del autismo. Estos autores enfatizan en que la conducta de no hablar podría ser una estrategia de regulación emocional, evitación, para reducir la ansiedad u otras emociones negativas en situaciones amenazadoras. Trastornos de ansiedad inducidos por sustancias y trastornos de ansiedad debidos a una condición médica. El DSM-5 incluye como dos categorías adicionales de trastornos de ansiedad el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, medicamentos y el trastorno de ansiedad debido a una condición médica. En ambos la ansiedad es un efecto secundario. Ojo, aquí. Ansiedad inducida por sustancias y trastorno de ansiedad debido a condición médica, en ambos la ansiedad es un efecto secundario. Predominan los ataques de pánico o la ansiedad. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias y medicamentos. El cuadro clínico predominante está justificado a partir de pruebas de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio, por la intoxicación o abstinencia de una sustancia, o tras la exposición a un medicamento. El trastorno no se explica mejor por un trastorno de ansiedad no inducido por sustancias y medicamentos. Trastorno de ansiedad debido a una condición médica. El cuadro predominante es la consecuencia fisiopatológica directa de una condición. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. En ambos trastornos, la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en las diferentes áreas de funcionamiento, familiar, social, laboral, etc. Y no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium, trastorno neurocognitivo. Bien, y por último, recomendaciones para evaluación y tratamiento, que esto creo que no sale en examen, pero bueno, lo voy a leer porque creo que ya es la última página. Vamos a leerlo rápidamente.
Evaluación de los trastornos de ansiedad. Las entrevistas estructuradas son necesarias para establecer el diagnóstico clínico. Los autorregistros, las escalas de estimación clínica y los procedimientos observacionales suelen ser de utilidad para valorar los cambios durante un proceso de tratamiento. Los procedimientos psicofisiológicos se utilizan más en contextos de investigación. Los instrumentos de autoinforme son de gran utilidad en la evaluación de los trastornos de ansiedad, ya que generalmente se requiere tener información sobre la experiencia de ansiedad, los procesos fenomenológicos relacionados, como creencias, expectativas y los síntomas. Pueden ser útiles o necesarios como ayuda para establecer el diagnóstico, establecer un screening, cuantificar la gravedad, evaluar los efectos del tratamiento y hacer el seguimiento del curso y evolución del cuadro clínico. B. Tratamiento psicológico de los trastornos de ansiedad. La aplicación de la terapia cognitivo-conductual en trastornos específicos de ansiedad posee una larga trayectoria, habiendo sido validada empíricamente para la mayoría de estos trastornos. Los protocolos se han basado en algún tipo de marco o modelo teórico relacionado con cada uno. Entre los protocolos de terapia cognitivo-conductual dirigidos al tratamiento del trastorno de pánico y la agorafobia destacan los programas de tratamiento cognitivo desarrollados por Salkowskis y Kark del 91 y por Kraske y Barlow 2007. El primero se basa en técnicas cognitivas, reestructuración cognitiva, método socrático, etc. y experimentos conductuales para modificar las interpretaciones catastrofistas. Y Kraske y Barlow hacen también uso de la exposición y el entrenamiento en respiración, al dar mayor relevancia al proceso de la hiperventilación. En España, Botella y Ballester, en 97, desarrollaron un programa de terapia cognitivo-conductual del trastorno de pánico que integra componentes de ambos enfoques. Y Canovindel y Donhill, 2017, presentaron un enfoque de tratamiento basado en el modelo de la ansiedad de M.W. Eysenck. Para el trastorno de ansiedad generalizada, Borkovec, 91-2004, y Bejar y Borkovec, 2005, sugieren un tratamiento comprensivo centrado en la preocupación, con diversos ingredientes como la prevención de respuestas de evitación, el control de estímulos, la reestructuración cognitiva y la relajación. El enfoque cognitivo-conductual basado en la intolerancia a la incertidumbre, de Dugos y Robichaud, 2007, se centra en la modificación de este constructo, junto con técnicas para el manejo de la preocupación, las creencias negativas, el problema y la habituación cognitiva. Wells, 2009, ha planteado el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada dirigido a modificar la preocupación tipo 2 y las creencias negativas. Preocupación tipo 2, recordemos que era la preocupación sobre la propia preocupación, y las creencias negativas sobre la preocupación, metacreencias. Incluye componentes sobre la incontrolabilidad de la preocupación, la socialización y sobre la modificación de la peligrosidad de la preocupación y las creencias positivas sobre la preocupación. Otro programa de terapia cognitivo-conductual es el de Barlow, donde se aunan componentes relacionados con la modificación de las preocupaciones y la intolerancia a la incertidumbre, integrando estrategias de entrenamiento en relajación, reestructuración cognitiva sobre el contenido de las preocupaciones, exposición por imaginación a los miedos de la preocupación y resolución de los problemas. En enfoques específicas, la terapia cognitivo-conductual tiene alta eficacia, como la aplicación de tratamientos intensivos de una sola sesión, aunque la terapia cognitivo-conductual de las fobias puede incluir varios componentes, el más efectivo es la exposición. Sobre el trastorno de ansiedad de separación también hay eficacia de la terapia cognitivo-conductual y de otros enfoques como el manejo de la ansiedad familiar, el modelamiento, la exposición en vivo, el entrenamiento en relajación y la práctica de reforzamiento. Un tratamiento perceptivo de trastorno de terapia cognitivo-conductual de la ansiedad de separación suele incluir módulos sobre relajación, autocontrol y cognición, manejo de distorsiones cognitivas, como sobreestimación del peligro, etc.
psicoeducación, manejo de contingencias y exposición, y suele implicar tanto al niño como a padres. El mutismo selectivo ha recibido menor atención, limitándose sobre todo a estudios de caso. Los resultados de la terapia cognitivo-conductual muestran un potencial de eficacia respecto a los criterios de la Task Force, Comisión de la American Psychological Association, para los estudios de caso único. Entre los componentes más frecuentes en los tratamientos basados en terapia cognitivo-conductual del mutismo selectivo se encuentran el manejo de contingencias, el moldeamiento, el establecimiento de metas y el desvanecimiento estimular. Transición gradual del habla desde un contexto cómodo a una situación temida. Y con esto acabamos el tema 2.